5 mujeres que dieron vida, 5 mujeres que decidieron arrebatarla y un gran número de víctimas alrededor de estos lamentables actos. Mi nombre es Alma y este es el capítulo 2 de esta serie especial Madres Asesinas en Maldad al Acecho. Bienvenidos. Para los que no estén familiarizados con nuestro contenido, en Maldad al Acecho estamos realizando una serie especial sobre madres asesinas, madres filicidas. En esta ocasión es el turno de presentarles o ejemplificarles la clasificación número 2 sobre el término de filicidio realizada por el Dr. Philip Resnick en 1969, la cual hace referencia al filicidio accidental. Antes de iniciar con la narración de estos hechos, quiero tomarme un minuto para explicarles brevemente algo que para mí es sumamente importante aclarar. Si no quieren escucharlo, aquí en pantallita va a estar apareciendo el minuto en donde comienzo a contarles los hechos. Como les decía, quiero aclararles lo siguiente, y es que este caso realmente tiene hechos sumamente crueles y muy lamentables, por lo cual fue personalmente muy complicado no solo de conocerlo y digerirlo, sino también trabajarlo y tocarlo de la manera más sensitiva posible para poder ingresarlo en alguna de estas 5 clasificaciones. Sin embargo, al investigarlo un poquito más y conocer algunos detalles más específicos del caso, es que concluí que el hilo conductor que conllevó a que estos lamentables actos se realizaran fueron 2 conceptos que se encuentran precisamente en esta clasificación del filicidio accidental, los cuales son negligencia y el fallecimiento de la víctima a consecuencia de una serie de maltratos y de abuso infantil. Quería aclararles este punto porque a veces la palabra accidente nos hace pensar en aquella disminución o restarle importancia tanto a los hechos como restarle también responsabilidad a la persona que los llevó a cabo. Y en realidad no es lo que nosotros estamos buscando. De hecho, la decisión de tocar este caso tan lamentable fue precisamente para ejemplificarnos cuáles pueden ser las consecuencias brutales que se dan a partir de una negligencia tan extrema y severa como se vio reflejada en este caso. De igual manera los invito a que vean nuestro video en formato corto ya disponible en TikTok y aquí en los shorts, para que ahí escuchen un poquito más a detalle sobre esta clasificación, un poquito más de descripción de lo que conlleva esta clasificación como tal. Dicho y aclarado todo esto, ahora sí continuamos con el video. Este es el caso de Crystal Candelario. Crystal Candelario Torres nació el 11 de septiembre de 1991 en Ecuador. Es hija del matrimonio entre Clever Candelario y Ketty Torres. En una de las audiencias posteriores a los hechos, la señora Torres mencionó que Crystal había nacido y crecido dentro de un hogar humano, sano y con valores, en donde lo más importante siempre había sido la familia. Se sabe que Crystal estudió y se graduó de docente dentro de su país natal, Ecuador, siguiendo los pasos de su abuelo y padres. Lo siguiente en su vida, según algunas fuentes consultadas, fue mudarse de país de Ecuador a Estados Unidos alrededor del año 2016 junto con sus padres, llegando así al domicilio en donde ocurrieron los hechos, marcado con el 3129 de la calle 97 Oeste en Cleveland, Ohio. Se tiene conocimiento también sobre que su primogénita de nombre Amaya fue fruto de una relación de la cual no se tienen muchos detalles. Sin embargo, sí se tiene constancia de que el padre veía con frecuencia a la niña. De hecho, ella pasaba días con esta persona y además él apoyaba a Crystal de manera económica. Sin embargo, los que cuidaban mayormente a Maya eran los abuelos maternos, quienes de hecho apoyaban incondicionalmente a Crystal mientras, y esto en palabras dichas por su madre, trabajaba de manera incansable y duramente.
Hay 3 puntos que considero son importantes o relevantes dentro de este caso. Número 1. Debido a la carrera que Crystal estudió en Ecuador, se desempeñó en varias instituciones como maestra sustituta, siendo Citizens Academy Glenville la última en la que trabajó, de noviembre de 2022 hasta el día en que se dieron a conocer estos sucesos, momento en el que fue despedida por la institución de manera inmediata. Lo interesante y hasta un poco irónico de esta información es que Crystal estuvo relacionada con asuntos de niños, con su enseñanza y su cuidado. Número 2. Al parecer, durante alguna parte de su crecimiento y adultez, Crystal padeció de algunos episodios depresivos que le causaban desmayos. Se sabe, debido a declaraciones de la familia, que incluso unos meses antes de los hechos ella intentó autoeliminarse, por decirlo de algún modo. En algunas declaraciones dadas por los padres de Crystal, ellos mencionaron que su hija sí tuvo tratamiento, atención médica y además consumía algunos medicamentos recetados para combatir esta depresión. Sin embargo, dicho tratamiento tuvo que interrumpirlo de golpe por motivos de sus múltiples ocupaciones, siendo el trabajo uno de los más importantes, sobre todo por el lado económico. Y número 3, no se sabe exactamente en qué fecha. Se especula que en el año 2021 Crystal conoció a través de Facebook a un hombre igualmente ecuatoriano de nombre Henry García. Ellos mantuvieron una relación a distancia porque, como les decía, ella residía en Cleveland y él en Ecuador. De hecho, no tenía permiso para ingresar a Estados Unidos y eventualmente se conocieron en persona durante algunos viajes que Crystal realizó hacia dicho país. En algunas fuentes se menciona que fue en un viaje que hicieron juntos a República Dominicana donde Crystal quedó embarazada. Sin embargo, de esto se dio cuenta hasta que regresó a Estados Unidos y desde ahí se lo comunicó a Henry, quien, a pesar de que no podía ingresar al país, pues compartió con ella aquella ilusión de ser padre. En resumen, Crystal sí había atravesado ciertos momentos emocionales complicados. Sin embargo, pues todo apunta a que tenía una vida social activa, ella era muy amigable y podría decirse tenía una vida agradable. También hay constancia de que sus padres fueron siempre un apoyo fundamental en su vida y además había logrado formar una pequeña familia junto a sus hijas. Sobre este último dato, el miércoles 26 de enero del año 2022, Crystal se convirtió en madre por segunda vez. Aquel día, en el Hospital Fairview, dio la bienvenida a una pequeñita a quien posteriormente llamó Jaylin Candelario. Sobre el rumbo de la relación entre Henry y Crystal no se sabe mucho después del nacimiento de la bebé. Sin embargo, ambos han declarado que ellos se mantenían en contacto por asuntos relacionados a la bebé y que Henry únicamente conoció a su hija a través de videollamadas y fotografías, nunca en persona. Llegamos así a la fecha de los trágicos hechos. El día viernes 16 de junio del año 2023, el 911 recibió la angustiante llamada de una mujer que gritaba y suplicaba por ayuda, pues su hija se encontraba en mal estado. Decía que estaba blanca. Incluso sus palabras fueron: "Se está muriendo". Esta llamada la realizó Crystal aproximadamente a las 7:47 de la mañana. En esta, como acabamos de oír, la mujer se encontraba en aparente estado de shock y sumamente afectada por lo que estaba viendo. A los pocos minutos al lugar arribaron tanto la policía como los primeros auxilios y la escena con la que se encontraron en aquel lugar no solo fue impresionante, sino inconcebible. En un corral, una de estas tipo cunitas en donde los padres suelen colocar a los pequeñitos para que ellos jueguen de manera segura, los oficiales encontraron a Jaylin acostada, pero no en una situación normal.
La bebita estaba con claras muestras de deshidratación, de rigor y presentaba también una coloración atípica. Debido a una evidente falta de líquidos, los ojitos de la nena estaban hundidos, la piel estaba seca, y por si esto no fuera suficientemente escalofriante, a pesar de que la bebé tenía puesta ropa limpia, el corral, aquel lugarcito que tenía que ser su zona segura de juegos, tenía la base plastificada con la que se fabrican estos artículos, llena de orina y restos de heces fecales. Para cuando intentaron darle los primeros auxilios, ya era tarde, pues Jaylin había partido de este mundo con tan solo 1 añito y casi 5 meses de edad, pues solo le faltaban en ese mismo momento 10 días para cumplirlos. Con todo esto se generó no solo cierta consternación en las autoridades al verla en aquellas tan lamentables e infrahumanas condiciones, sino además dejó una serie de incógnitas sobre el por qué la niña estaba así. Hay videos capturados por las cámaras corporales que en algún otro video, si no me equivoco, en el monstruo de Denver, les mencionaba que los policías estadounidenses siempre llevan consigo, en donde se logró capturar la primera entrevista que se le realizó a Crystal tan solo unos momentos después de haberse realizado el levantamiento del cuerpo de su pequeña hijita. En este video quedó registrado el momento en el que el oficial le da sus más sentidas condolencias a la madre por tan lamentables hechos, y en estas imágenes se logra ver a Crystal sí con el rostro apagado, sin embargo con mucha tranquilidad, mucha serenidad para un momento tan desgarrador como el que estaba viviendo. Incluso hay periodos en donde ella habla con mucha fluidez, con mucha naturalidad, como si aquella fuera una situación normal por la que la gente pasa comúnmente, lejos de demostrar algún dolor o algún sufrimiento genuino para lo que estaba viviendo. En esa declaración, Candelario le afirmó a las autoridades que la nena había estado enferma durante por lo menos los últimos 4 días, que había tenido vómito, diarrea, falta de apetito porque no había querido comer absolutamente nada, y les mencionó también que la bebé había presentado cierto dolor porque se había quejado durante la noche anterior alrededor de las 7 u 8 y que pensaba que era esto relacionado a los problemas estomacales. Mencionó que la llevó al médico hacía unos 2 meses por una situación similar de estómago, y porque debido a esto ella veía a su nena un poco pequeña, y en el hospital lo único que le dijeron fue que los niños crecían diferente, que estaba bien en su talla y en su peso, y únicamente atacaron el dolor estomacal con algunos medicamentos. Pero aseguró que en esa ocasión le cambiaron la fórmula láctea, la lechita que la nena consumía, y que ese cambio se había repetido otras 3 veces, por lo cual ella pensaba que a lo mejor eso era el origen de sus problemas estomacales. Aquí mismo les voy a estar dejando una pequeña parte de dicha entrevista. My mom, she say, "Oh my God, don't buy any more this milk because it's really bad for Jaylin." I say, "Why? She get vomiting." I say, "What? It's a milk." Sin embargo, para los oficiales, evidentemente en este caso había algo más, porque aquellas circunstancias no solo de muerte, sino en las condiciones en las que la nena se encontraba, no eran para nada normales y mucho menos naturales. A partir de aquí es que en los siguientes 2 días se dan una serie de declaraciones y de versiones con respecto a lo ocurrido, no solamente por parte de Crystal, sino también de 2 testigos que son sumamente relevantes en este caso, y con lo cual se dio un giro de 180 grados a lo que se dijo que había ocurrido. El día 18 de junio, es decir, 2 días después del hallazgo, los investigadores Teresa Gómez y TJ Powell, quienes estuvieron al frente de este caso desde el inicio, pues fueron ellos los que llegaron a la escena, encontraron a Crystal en el domicilio de su ex pareja, papá de Amaya, la hija mayor, junto con algunos otros familiares de ella, pues todos intentaban acompañarla, ayudarla y consolarla por lo ocurrido.
pues ella estaba sola, ya que sus padres se encontraban en ese momento en Ecuador junto con Amaya, e incluso Crystal aseguró que sus papás no tenían conocimiento de lo que había ocurrido porque no sabían cómo darles la noticia. En ese mismo lugar, aunque de manera privada, los detectives hablaron con la expareja de Crystal y le preguntaron si él tenía conocimiento sobre que Crystal en algún momento hubiera contratado a alguna niñera para el cuidado de las niñas cuando ella no podía o cuando la mamá de Crystal no las podía cuidar. Y el hombre dijo que no, que él supiera, no. Ese mismo día, los oficiales le hicieron saber a Crystal que tenía que acompañarlos a la fiscalía en calidad de detenida para rendir su declaración oficial porque habían encontrado inconsistencias en los hechos. Crystal accedió a ir y así cooperar con la investigación. En el lugar reafirmó su primera declaración, su primera versión sobre los hechos, asegurando que la niña había estado enferma y que en esta ocasión no la había llevado al médico porque en aquella vez que la llevó al hospital realmente no habían hecho absolutamente nada de lo que ella pensó que harían y decidió solo atenderla en casa con medicamentos. Ella estaba muy débil porque yo le veía así la cabecita y estaba todo el tiempo acostada, mirándome con los ojos así detenidamente, solamente a mí me miraba así. Dijo que siempre estuvo al pendiente de la niña, que nunca la dejaba sola, porque si no la cuidaba ella por ir a trabajar, su mamá siempre estaba ahí. Añadió que debido a las evacuaciones continuas que tenía la bebé, se le irritó parte de su zona genital, provocando las lesiones con las que la encontraron aquel día. Sobre esto mismo dijo que tal vez debido a esa irritación, a ese dolor, la nena había decidido quitarse ella solita el pañal, que de hecho era algo que acostumbraba a hacer y que probablemente por eso es que el lugar, el corralito, estaba sucio para el momento en que ellos llegaron a la casa. Otra cosa que declaró es que ella despertó alrededor de las 7:20 de la mañana y después de unos minutos y de tocar a la nena se dio cuenta que ella estaba inconsciente y también vio que la nena no tenía puesto su pañal y automáticamente decidió ponerle unas mallitas por si tenía que salir corriendo al hospital y posterior a esto marcó al 911. Sin embargo, durante este interrogatorio los investigadores hicieron mucha hincapié en preguntarle sobre si Crystal había dejado en algún momento, aunque fuera por un instante, sola a Jaylin, a lo cual ella dijo que no, que siempre había estado al lado de la nena. No ha habido en ninguna ocasión que Jaylin ha estado sola en su casa. No. Nunca. Y aquí quiero aclararles que para este momento del proceso ellos ya tenían conocimiento sobre ciertas acciones y decisiones inhumanas por parte de Crystal, pero necesitaban evidentemente su confesión. Ella en un principio negó rotundamente haber descuidado a la nena. Sin embargo, esta versión se vino rápidamente abajo después de que la oficial le hiciera saber a Crystal que la tenían en video regresando a su casa el 16 de junio a las 7:36 de la mañana en su auto. Todo esto, evidentemente, sin la niña. Crystal mencionó que sí, que en realidad sí había salido de casa, que había ido a la farmacia a buscar algo para la molestia de la bebé, específicamente me parece que para la irritación. Sin embargo, que no tardó más de 5 minutos en volver. Gómez le preguntó entonces que si contaba con el ticket de compra de ese día, que si podía decirles el nombre de la farmacia en donde había realizado la compra, cosa que no debía de ser difícil, pues no muchos locales se encontraban abiertos a esa hora de la mañana, y sobre todo hizo mucha énfasis en preguntarles si ellos revisaban de nuevo el video, la verían entonces salir de casa tan solo 5 minutos antes. Le dijo
con firmeza que aquella era su última oportunidad de decir lo que había ocurrido en realidad. Y es que, como ya les dije, ellos ya tenían otros datos. Esto por dos cuestiones. La primera, evidentemente ya habían realizado su trabajo con respecto a revisar las cámaras aledañas al lugar. Y la segunda, un día antes, es decir, el 17 de junio, se presentaron a la fiscalía casi que por voluntad propia José Salas y Leonela Ferrer, novio y amiga respectivamente de Crystal para el momento de los hechos. Lo que ellos dijeron ayudó en gran parte a poder tener un orden cronológico no solo de los movimientos sino también de las decisiones tan cruciales de Crystal Candelario. En esas declaraciones dijeron que ellos dos, Crystal y José, se habían conocido tan solo unos meses atrás a través de una aplicación llamada Chispa, y además que mantenían una relación amorosa desde hacía tan solo 3 meses, específicamente desde marzo. Este punto fue relevante no como tal por esto, sino por el contexto, pues tanto José como Leonela aseguraron que Crystal pasaba muchísimo tiempo en Detroit, ciudad donde José residía. Es decir, José era un hombre al cual Crystal conocía tan solo 3 meses atrás. No era una relación del todo formal y mucho menos era algo estable, porque ellos ya tenían, esto dicho por José, ciertos problemas de celos y de espionaje en redes sociales por parte de Crystal. Es decir, aquella relación ya no iba a durar mucho tiempo, y quiero que se queden con este punto en la cabeza. También mencionaron que a pesar de ellos pedirle constantemente a Crystal que conviviera más con las niñas, que estuviera más tiempo en Cleveland o que las llevara con mayor frecuencia a Detroit, ella hizo caso omiso de estas sugerencias, pues durante esos 3 meses únicamente se llevó a la pequeña Jaylin a casa de José unas 5, máximo 6 veces, siendo que Crystal se la vivía prácticamente en Detroit. José incluso mencionó que su madre se había encariñado mucho con la bebé y que ella misma le decía a Crystal que la llevara más seguido para compartir más tiempo con ella. Relataron también que tan solo unas 3 semanas atrás, específicamente el 28 y 29 de mayo, la familia de José y ellos dos como pareja realizaron un viaje para el cual Crystal fue sola, sin ninguna de sus 2 hijas, y que igual que existían muchos otros viajes que habían realizado juntos, pero Crystal siempre los hacía sola, sin ninguna de sus 2 hijas. Y pese a esta sensación de extrañeza que nos puede provocar estas declaraciones, lamentablemente esto no era lo peor. José y Leonela le hicieron saber a los detectives que ellos 4, es decir, Crystal, José, Leonela y el novio de esta, habían realizado un viaje a Puerto Rico del 8 al 11 de junio. Dijeron que todos juntos partieron desde Detroit el día 8 de junio, pero que Crystal había llegado a casa de José el día 6 de junio. Leonela incluso mencionó que juntas habían ido el 7 a hacerse uñas y el cabello para el viaje. Relataron que estuvieron allá esos prácticamente 4 días y que Crystal sí se había comportado de manera extraña, que había estado muy aislada, que estaba casi todo el tiempo pendiente de su teléfono, casi no hablaba. Sin embargo, pues se llevó con normalidad, por decirlo de algún modo, aquel viaje que, por cierto, había sido planeado con semanas de anterioridad. Dijeron que regresaron el 11 de junio a Detroit y que ella se fue ese mismo día a su casa, pero que de nuevo volvió a casa de José aproximadamente el 13, es decir, el martes 13 de junio, para partir de nuevo a Cleveland hasta el 16 de ese mismo mes. Y todo esto tal vez no tendría nada de extraño, realmente podría tratarse únicamente de un viaje entre amigos, un viaje en pareja, si no fuera por el terrible hecho de que Crystal, aquella madre de 2 pequeñas y de la cual su hija menor no tenía ni siquiera 1 año y medio de vida, decidió dejar
a la pequeña Jaylin sola, en casa, únicamente con unos cuantos biberones preparados, durante casi 10 largos y agónicos días. A ellos les dijo que Jaylin estaba siendo cuidada por sus padres en casa, quienes de hecho viajarían a Ecuador con una malla, pero hasta el día en que Crystal regresará a su hogar. Los jóvenes les dijeron a los investigadores que ellos tenían la teoría de que Crystal había dejado a Jaylin sola. Evidentemente esto aún no se confirmaba para aquel momento, pero ellos sospechaban de Crystal porque la descubrieron en varias mentiras. De hecho, una de estas fue cuando se realizó el hallazgo y ellos acudieron a casa de Crystal a darle sus condolencias, a acompañarla, a llevarla a comer, porque seguramente esto era un momento sumamente complicado para ella. Pero José, después de que se fueron a su casa, decidió llamarle a la mamá de Crystal porque había cosas que para él no tenían sentido. Y con esta llamada, el hombre confirmó que los papás de Crystal sí estaban efectivamente en Ecuador, pero no se acababan de ir. Realmente tenían en ese país desde el 1 de junio, es decir, 16 días llevaban fuera de casa. José llamó a su novia durante la madrugada del 17 de junio para preguntarle realmente qué es lo que había pasado con la bebé. En esta llamada, Crystal cambió la versión de los hechos diciendo que efectivamente sí, sus padres habían ido a Ecuador desde antes, pero que ella había contratado nuevamente, es decir, ya lo había hecho con anterioridad supuestamente, pero que en esta ocasión nuevamente contrató a una mujer de supuesto nombre Rosa que le ayudaba a cuidar a Jaylin, y le dijo, como ya podrán imaginarse, que la nena había sido cuidada durante todos esos días por esta persona. También les dijo durante esta llamada, y tras darse cuenta de la impresión y hasta cierto reproche por parte de José y de Leonela con respecto a estos hechos, que reconocía que la mujer, la supuesta niñera, no era responsable del fallecimiento de Jaylin, sino únicamente ella, porque ella era la mamá de la pequeña. Regresando al día 18 de junio y tras una serie de declaraciones incoherentes y hasta información de relleno por parte de Crystal, en algún momento y tras la firmeza de la detective Gómez al decirle que esa era la última oportunidad que tenía para decir las cosas, Crystal lo único que optó por decir o por preguntar fue, y cito, diciendo todo esto, ¿cuál va a ser mi fin hoy? Mientras tanto, ¿yo dónde voy a estar? Ahora mismo no vamos a soltarte y llevarte para que te traigas a ir a tu casa. El fiscal nos dijo que te arrestaran, ¿ok? Voy a ir a la cárcel por el peligro hoy, sí. Con estas palabras y preguntas podemos pensar evidentemente que a Crystal lo único que le importaba, lo único que le interesaba era no perder su libertad. Era saber qué iba a pasar con ella, mas no decir lo que sucedió. Ellos le dijeron que ya sabían la verdad, pero que necesitaban que ella lo dijera. Crystal respondió lo siguiente. Yo siempre la cuidé a mi hija, se lo prometo. Fue mi error el haberme ausentado. Pero de ahí nunca se la dejaba sola a Jaylin. En ese momento ella reconoció que efectivamente había salido de casa el día 12 de junio con rumbo a Detroit. Confesó que había dejado a Jaylin sola en casa. Esto supuestamente porque ella trabajaba en Uber en aquella ciudad y que además aprovechó su visita a aquel lugar para ir con un amigo de nombre David, y que no llevó a su hija porque aquel iba a ser un viaje de tan solo 5 días. Dijo que se había ido porque en ese momento la nena estaba bien, que en ese momento no había pasado nada. Y aquí quiero retomar aquel punto en donde les mencioné que tanto José como Leonela mencionaron que Crystal llegó a casa de José aproximadamente el 13 de junio en la tarde-noche.
porque si recordamos, Crystal en esa declaración con los oficiales dijo que ella salió de su casa el 12 de junio entre las 7 y 8 de la mañana. Es decir, no se sabe en realidad si fue a visitar a ese otro hombre de nombre David o si hay una pérdida ahí de tiempo y realmente se fue con José. Cualquiera de los dos rumbos que haya decidido tomar Crystal siguen siendo igual de monstruosos cuando pensamos en cuáles fueron las consecuencias de esto. Sin embargo, hasta ese momento no había dicho toda la verdad, pues ella para nada había mencionado aquel viaje a Puerto Rico, sino hasta el momento en el que los oficiales pusieron la pregunta sobre la mesa. Fue hasta ese momento en el que Crystal Candelario reconoció y confesó haber dejado sola a su bebé durante parte del 6, 7, 8, 9, 10, parte del 11 y del 12, 13, 14, 15 y hasta el 16 de junio en la mañana, momento en el que es captada por las cámaras. Finalmente, los detectives visiblemente afectados le hicieron saber a Candelario que esto era algo que les dolía, que no dejaban de ser personas, seres con hijos y que ellos entendían que esto era responsabilidad de ella, pues cualquier padre, madre o persona a cargo de un infante es la persona responsable de ver por su bienestar, por su salud, por sus necesidades, y ella no lo había hecho con Jaylin. Evidentemente, Crystal fue detenida a partir de ese momento y toda esta investigación, todo este proceso judicial fue hasta cierto punto relativamente rápido. Los cargos por los que se le estaba acusando en primera instancia eran los siguientes: homicidio agravado, agresión agravada, poner en peligro a un menor y 2 cargos más por asesinato. En un principio, Crystal negó rotundamente ser responsable de estos cargos. Sin embargo, en febrero del 2024 y tras un acuerdo de culpabilidad, se declaró responsable en cuanto al homicidio agravado y en poner en peligro a un menor. Debido a ello, el lunes 18 de marzo del 2024 se llevó a cabo una audiencia para dictar sentencia a Crystal Candelario. En esta se dieron varias declaraciones, se confirmaron varios puntos, varios aspectos de los cuales voy a retomar algunos que son no solo relevantes, sino también impresionantes, pero que también nos dejan ver cuál fue la brutalidad de todo este crimen. Número 1. La fiscal adjunta del condado de Cuyahoga, Ana Faraglia, mostró en audiencia imágenes obtenidas de una cámara de timbre de los vecinos de Crystal, en donde se le ve salir el mismo 6 de junio 3 veces durante el tiempo que estuvo ese día ahí, siendo las 5 de la tarde cuando se le ve partir definitivamente en su auto. Adicionalmente mostró una grabación proveniente de las cámaras vecinas en donde se logra captar el llanto, los lamentos tan desgarradores de Jaylin durante la noche del 9 de junio, momento para el cual Crystal ya se encontraba en Puerto Rico. Número 2. La médico forense Elizabeth Mooney, encargada de realizar la autopsia a la pequeña Jaylin, mencionó que los resultados mostraron varios puntos lamentables,
no sin antes decir que este había sido uno de los casos más desafortunados que había presenciado en su carrera. Lo que describió fue lo siguiente. El cuerpo de la nena llegó a la oficina para ser revisado, completamente demacrado. En aquel momento la pequeña pesaba solo 13 libras, alrededor de casi 6 kilogramos, y se constató había una pérdida de 7 libras considerando su último examen médico realizado 2 meses antes. Es decir, en esos 10 días, Jaylin había perdido aproximadamente 3 kilogramos de peso. Dijo, la bebé tenía los ojitos hundidos, labios secos y desgastados. Mostraba lesiones a causa del pañal que tuvo durante todos esos días y materia fecal adherida en esa zona. Lo siguiente ocurrió basado en el examen médico a causa de la falta de alimento y líquidos, un fallo en riñones y pulmones, lo que conllevó a un estado de coma que culminó con su partida. Afirmó también que los pequeños sufren miedo por separación, ya sea de sus padres o de las personas que regularmente los cuidan, de manera considerable dentro de los 9 a los 18 meses de edad. Jaylin tenía tan solo 16 meses, por lo que la nena debió de haber sufrido era indescriptible. De hecho, también tenía rasguños en parte de su rostro y cuello, muy probablemente hechos de manera inconsciente o semi-inconsciente dentro de su sufrimiento. Dijo también que mostraba cierta tonalidad verde, muy característica de los cuerpos que tenían entre 2 a 3 días de fallecimiento, por lo que se puede intuir o incluso asegurar la nena había fallecido tan solo 2 o 3 días antes de que fuera encontrada. Es decir, su agonía, su modo de supervivencia duró hasta aproximadamente 7 días después de haber sido dejada sola, abandonada por parte de su madre. Y por si esto fuera poco, cosa que evidentemente no lo es, mencionó también que Jaylin presentaba en pies, palma de las manos, dedos, uñas y cavidad bucal restos de heces fecales. Con este punto podemos intentar imaginar todo lo que la bebé tuvo que soportar y lo que tuvo que hacer, las cosas impensables que tuvo que hacer para sobrevivir a esa falta inhumana de alimentos y líquidos y a la soledad que le proporcionó su propia madre. En conclusión, Jaylin falleció por una severa deshidratación e inanición, y todo esto nos muestra claramente una negligencia extrema y severa por parte de Crystal Candelario. Por su parte, Katie Torres, madre de Crystal, también habló durante esta audiencia mencionando, y cito, misericordia, clemencia y compasión para un ser humano que ha librado una dura batalla en su vida, y ruego no satanizarla ni señalarla. Y hoy aquí quiero decirle a Jaylin que eres nuestro ángel, Jaylin. Tu recuerdo vive en nosotros. Siempre te amaremos. ¿Quién en esta vida no ha pecado contra Dios? Que levanten la mano quienes no lo han hecho. Lo anterior basándose en que los actos cometidos por Crystal habían sido producto de sus desórdenes emocionales y mentales. De hecho, este argumento fue el que utilizaron los abogados de Crystal, la defensa, alegando que su cliente no tenía ni juicio ni raciocinio al momento de salir de casa. Posterior a las declaraciones de la señora Torres, Crystal también tuvo oportunidad de hablar y dijo lo siguiente. Hay mucho dolor que tengo con respecto a la pérdida de mi bebé Jaylin. Estoy muy dolida por todo lo que pasó. No estoy tratando de justificar mis actos, pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo y por lo que estaba pasando. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Jaylin.
Soy una persona creyente de Dios y reconozco hoy que todos y todas, muchas ocasiones, somos tentados por el enemigo. Dios y mi hija me han perdonado. Sin embargo, ni las súplicas de sus padres ni la defensa de los abogados causó el probable impacto esperado, pues el juez del Tribunal del Condado de Cuyahoga, Brendan Sheehan, antes de leer la sentencia, le dijo severamente a Crystal, y cito: "El vínculo entre una madre y un hijo es uno de los vínculos más puros y sagrados. Es una relación basada en el amor, la confianza y la protección inquebrantable. Cometiste el máximo acto de traición". Esa pequeña bebé perseveró esperando que alguien la salvara, y podrías haberlo hecho tú con una simple llamada telefónica. En cambio, veo fotos tuyas en la playa mientras tu hija comía sus propias heces en un intento por sobrevivir. Por último, concluyó diciendo: "Así como no dejaste a Jaylin salir de su confinamiento hasta que murió, también debes pasar el resto de tu vida en una celda sin libertad. La única diferencia es que en la prisión al menos te alimentarán". Finalmente, el juez sentenció a Crystal Candelario a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia fue por el crimen de homicidio agravado, y además añadió 8 años en prisión por el crimen de poner en peligro a un menor. Y dijo antes de retirarse que este era probablemente uno de los casos más horribles y difíciles que había tenido que ver y escuchar. También reconoció diciendo que apreciaba que este caso se hubiera presentado de la manera tan profesional como se hizo por parte del estado de Ohio con respecto tanto a la investigación como a las pruebas presentadas. Antes de concluir con este caso, quiero mencionarles que en algunas fuentes, en algunos programas de televisión estadounidenses, encontré supuestas declaraciones por parte de vecinos de los Candelario, en donde mencionan que al parecer esta no era la primera ocasión en la que Crystal dejaba sola a Jaylin. Hay una mujer que menciona incluso ella cuidó durante varios días a Jaylin después de que Crystal le pidió el favor de cuidar a la bebé durante un fin de semana, pero en realidad esos 2 días se volvieron muchos más y Crystal volvió únicamente cuando la vecina le dijo que necesitaba dinero para leche y para pañales. Y de ser todas estas declaraciones algo cierto, nos deja ver que probablemente sí, esta no era la primera vez que este acto de negligencia ocurría, y que a pesar de que suene tremendamente horrible, este final, este desenlace tan bestial que tuvo Jaylin, lo pudo haber sufrido en cualquier otro momento, pues al parecer para Crystal esto ya era parte de su rutina. Y no solo eso, también nos hace ver que lastimosamente esa madre, esa mujer que debía de haber amado por sobre todas las cosas a su pequeña y protegerla ante cualquier situación y persona, siempre puso antes que nada sus propios deseos y necesidades, olvidándose así que existía una pequeñita, una bebé que lastimosamente necesitaba de ella, de su amor, de su cuidado, de su protección, para sobrevivir en este mundo. Y eso es todo por el caso de hoy. Como les mencionaba en un principio, estos hechos fueron realmente muy complicados de conocerlos y de realizar este trabajo. Espero haber cumplido con el objetivo que era ejemplificarles el concepto de filicidio accidental. Si esta investigación les gustó, no olviden darle like y también suscribirse al canal para que conozcan y para que vean y no se pierdan nuestros próximos videos. Si hubo algún detalle, alguna información importante dentro de este caso o que crean que también nos pueda aportar, lo pueden dejar aquí abajito en el espacio de comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales que les van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Como siempre, les agradezco mucho por haber visto todo este video y nos vemos en uno próximo.